Vamos a considerar hoy la palabra en el libro de Sofonías. Vamos a leer el capítulo 1. Dice la palabra de Dios en Sofonías, capítulo 1. Palabra de Jehová que vino a Sofonía, hijo de Cusi, hijo de Gadalías, hijo de Amarías, hijo de Ezequías, en días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. Destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Destruiré los hombres y las bestias, destruiré las aves de los cielos y los peces del mar, y cortaré a los impíos y raeré a los hombres de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Extenderé mi mano sobre Judá y sobre todos los habitantes de Jerusalén, y exterminaré de este lugar los restos de Baal y el nombre de los ministros idólatras con sus sacerdotes, y a los que sobre los terrados se postran al ejército del cielo, y a los que se postran jurando por Jehová y jurando por Milcom, y a los que se apartan de en pos de Jehová, y a los que no buscaron a Jehová ni le consultaron. Calla en la presencia de Jehová el Señor, porque el día de Jehová está cercano, porque Jehová ha preparado sacrificio y ha dispuesto a sus convidados. Y en el día del sacrificio de Jehová castigaré a los príncipes y a los hijos del rey y a todos los que visten vestidos extranjeros. Asimismo castigaré en aquel día a todos los que saltan la puerta, los que llenan las casas de sus señores de robos y de engaño. Y habrá en aquel día, dice Jehová, voz de clamor desde la puerta del pescado y aullido desde la segunda puerta, y gran quebrantamiento desde los collados. Aullad, habitantes de Mactes, porque todo el pueblo mercader es destruido. Destruidos son todos los que traían dinero. Acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón: Jehová ni hará bien ni hará mal. Por tanto, serán saqueados sus bienes y sus casas asoladas. Edificarán casas, mas no la habitarán, y plantarán viña, mas no beberán del vino de ella. Cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente. Día de ira, aquel día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tinieblas y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Y atribularé a los hombres y andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová, y la sangre de ellos será derramada como polvo y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción y apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Hemos leído Sofonías capítulo 1. Hoy, esta semana, aquí en Colombia hubo temblor, terremoto como se dice, ¿verdad? Y hasta ahora las estadísticas van más de 200 fallecidos, más de 3.000 heridos y 300, casi 400 personas desaparecidas, lo cual hay la posibilidad de que digamos que la estadística de fallecidos crezca mucho más. Entonces, digamos que esta semana, el lunes, como todos nos despertamos con el pensamiento, ¿verdad?, de ir a trabajar,
Y estoy seguro que ninguna de esas personas, ninguno pensamos que iba a haber esto, esa tragedia, ¿verdad? Eh, y he sido testigo, ¿verdad? De, digamos que mirando en las redes sociales los videos y todas estas cosas, en las personas se ve mucha angustia, mucho terror, ¿verdad? Mucho miedo con respecto a esto que aconteció. Y no solamente aquí en Colombia, también ha acontecido en Venezuela y lo más probable es que acontezca en muchos otros países más, ¿verdad? Y ninguno está preparado para eso, para esto. No están preparados realmente para esto, ¿verdad? Entonces, digamos que eh, lo primero que encontré cuando llegué a trabajar fue esto, angustia, ¿verdad? Y no se hablaba de otras cosas solamente que de esto que aconteció esta semana aquí en Colombia. Y se notaba el terror de mi jefe, de mis compañeros de trabajo, todo esto, ¿verdad? Pero digamos que a pesar de todas estas cosas, Dios es bueno, ¿verdad? Tal vez las personas no puedan comprender esto, pero digamos que nosotros que tenemos la vista en la palabra, pues la palabra nos advierte de todas estas cosas que, que hoy están aconteciendo y que seguirán aconteciendo porque la misma palabra dice que es necesario que esto acontezca, ¿verdad? Y pues bueno, digamos que esta semana para algunos será una semana trágica, pero verdaderamente pues yo les quiero comentar y compartir este testimonio, pues esta semana ha sido una semana realmente maravillosa. Y les voy a decir por qué. Porque a pesar de todas estas tragedias, de las angustias que yo se notaba en las personas, en mis compañeros de trabajo, pues aproveché, digamos que esta forma para anunciar el Evangelio. Y fue cosa tan maravillosa que recibieron la palabra, ¿verdad? Digamos que en mi empresa, pues precisamente teníamos programado esta semana una reunión con una persona con una persona muy importante de la empresa, digamos que era la persona encargada de todo lo que era la programación de, digamos que de toda la infraestructura de inventario de la empresa, ¿verdad? Por decirlo así. Y casualmente, pues, él era una de las personas que hablaba mucho de esto, se notaba como la angustia. Y pues, y digamos que nosotros sabemos que como justo tenemos la justicia de Dios, ¿verdad? Y por ende nosotros, como hemos creído esa justicia, nosotros anunciamos la justicia. Entonces nosotros como justo queremos, porque ese querer lo puso Dios, ¿verdad? El Señor en nosotros, de anunciar el Evangelio, ¿verdad? Pero nosotros, sé que a todos los que somos justos nos ha pasado. Llegamos a decir, bueno, ¿en qué momento yo empiezo a hablar de esto, ¿verdad? Entonces estamos esperando como el momento para anunciar el Evangelio, porque es realmente lo que importa. Yo estaba en mi trabajo, haciendo el trabajo, y en ese momento ellos estaban hablando de esto, de todo eso que había acontecido, y en ese momento uno de ellos mencionó a Dios o mencionó la Biblia. Y cuando ellos mencionaron a Dios o la Biblia, yo de una paré de orejas y dije, bueno, aquí fue. Y empecé a hablarles, ¿verdad? Por eso es muy importante también nosotros constantemente, ¿verdad? Estar preparados, es decir, estudiar la palabra para así tener, digamos que, aunque la verdaderamente hoy fue muy, o sea, esta semana fue o sea, fue muy maravillosa realmente. Y en ese momento cuando le estaba predicando, porque ni yo mismo sé cómo yo hablaba de esa forma, ¿verdad? El hecho fue que yo le empecé a hablarle de que eso estaba en las escrituras y lo más importante para llevarlos al evangelio, porque eso es lo que importa, ¿verdad? Y, y la verdad, estoy muy feliz, verdaderamente, ¿verdad? Porque yo empecé a hablarles, a hablarle, a hablarle. Obviamente las personas que no conocen esto tan maravilloso que es la salvación, ¿verdad? Todos nosotros tuvimos nuestras propias ideas, nuestros propios pensamientos. Entonces yo a medida que le iba hablando, él me respondía con sus pensamientos, pero yo, como decir, contraatacaba, por decirlo de esa forma, con la palabra, ¿verdad? Y él, pero sí, pero entonces, pero mira, esto está así, versículo tal, tal, mira, así. Y no, pero es que, pero así, míralo aquí, aquí. Hermanos, al final, me dijo, yo tengo una tía que es cristiana, me dijo así.
pero yo no le creo, yo no le entiendo nada a esa. Yo digo que ella está loca, me dijo así. Pero tú lo que estás diciendo tiene sentido. Y lo que tú hablas, o sea, lo entiendo, pero déjame, me acuerdo que él me decía, ¿sí me escuchan? ¿Sí me están escuchando? ¿Sí me escuchan, hermano? Sí. Bueno, ok, listo, hermano, gracias. Y entonces, a medida que yo le iba hablando, pues obviamente lo que yo le estaba hablando era conforme a lo que está en las escrituras, ¿verdad? Y él decía que nunca había escuchado esto. Y él decía, espérate, déjame procesar, porque esto que me estás diciendo yo no lo sabía. Y yo no sé qué me está pasando, pero o sea, había algo en la cabeza de él y yo lo entendía porque todos hemos pasado por esto, ¿verdad? Todos hemos pasado por esto. Y él decía, yo a mi tía no le entiendo, pero a ti te estoy entendiendo. Y sí, todo lo que tú dices es verdad, ya tiene sentido todo. Y al final, hermano, dijo algo que he sido testigo de que los muchos que les he hablado y que reciben siempre responden de esa forma. Al final terminan diciendo, siento paz. De esa forma me responden, siento paz. Y yo digo, sí, ya entendí, recibió la palabra, ¿verdad? Porque ese es el fruto del Espíritu, paz. Cuando siente paz, siento paz, me dijo de esa forma. Yo sentí mucha alegría, ¿verdad? Y pues sí, obviamente, pues agradecimiento con Dios porque tuvo misericordia. Y no solamente esto, hermano, hoy también fue lo mismo. Con una compañera de trabajo, también lo mismo, estábamos hablando, pero yo no iba con planes de hablar eso, y eso es lo más interesante, ¿verdad? Que nosotros tenemos un pensamiento y un propósito, pero Dios tiene un propósito mucho más grande. Y yo íbamos a encontrarnos, pero no íbamos a hablar nada de esto, era de trabajo con respecto a trabajo, pero en ese mismo habló también ella y dio, digamos que, porque el punto principal de esta semana, lo que se está hablando es de lo que aconteció esta semana, ¿verdad? Y pues si noté la angustia en ella. Y yo de una ahí mismo, porque también ella mencionó la Biblia, y apenas mencionó la Biblia de una, yo dije aquí, güey, hay que hablar de esto, del Evangelio, para que pueda entender. Y con figuritas les fui haciendo, mira esto y esto y esto. Y comencé a mostrarle. Y lo mismo, ¿no? El pensamiento. Pero esto, pero mira, aquí está esto. No, pero es que esto es porque a mí me enseñaron, pero míralo, aquí está. Aquí está, y aquí está, y aquí está. Y todo le mostré, hermano. Al final, hermano, lo mismo que dijo el ingeniero, dijo lo mismo. Al final me dijo, siento paz. Siento una paz. Hermano, eso me da mucha alegría realmente. También, ¿verdad? Entonces vemos que el Señor está obrando. Y lo que yo les digo, yo después que se vivió ese momento, yo comienzo a pensar, después que, oiga, pero ¿de dónde salió tanto? Que hasta yo mismo me sorprendía cómo le hablaba. Hasta yo hablaba y yo a la vez que hablaba, yo también estaba hablando como para mí mismo. Yo decía, pero sí, oiga, pero ¿de dónde sale todo esto? ¿Verdad? Es algo natural, por decirlo de esa forma, que sale. Y lo más importante, o lo que me sorprende a mí también, es que ellos preguntaban y ya yo daba la respuesta, o sea, como si yo tuviera la respuesta, pero yo sé que no era mi respuesta, era Dios. Y mira, así, y así, y así, y esto, y así, y así, y así. Entonces realmente, hermano, esto fue muy maravilloso esta semana, realmente, ¿verdad? Entonces, miren, la palabra de Dios, el Señor dice que al final de los tiempos Él mismo buscará sus ovejas, ¿verdad? Y esto es necesario que pase. Esto es necesario. Tal vez algunos, los que no comprenden, dirán, este está loco. Muchos oran diciendo, Señor, que no pase esto, porque no pase esta tragedia. Que no. Pero el Señor dice, es necesario que esto acontezca de esta forma. Porque es la única forma que los corazones de las personas se volqueen a Dios y tengan como que, porque realmente, que se vean sin salida realmente, ¿verdad? Y ahí es donde nosotros debemos aprovechar para anunciar la justicia de Dios, realmente. Entonces esto es maravilloso, ¿verdad? Quería compartirles esto, lo que esta semana sucedió realmente, ¿verdad? Para darle testimonio. Hemos leído Sofonías 1, ¿verdad? Donde nos habla de todo lo que el Señor hará, ¿verdad? Y muchos, ¿verdad? Cuando yo comparto y leo esto,
principalmente en mis redes sociales, unos que se dicen llamar cristianos, me escriben y me dicen que Dios reprenda toda profecía diabólica, ¿verdad? Y yo les estoy leyendo, y me responden de esa forma, ¿verdad? Entonces, miren lo maravilloso. Nosotros hemos leído Sofonías 1 y habla de un juicio, ¿verdad? Pero miren lo que es. Dios es bueno realmente, porque Dios es bueno. Y Dios dice que hará juicio ¿con quién? Con los impíos, ¿verdad? Con los impíos, sobre los impíos. Por eso la palabra nos dice, deje el hombre inicuo su camino y el hombre impío sus pensamientos. O creo que es al revés, pero el hecho es ese, que tenemos que dejar nuestros pensamientos y es los impíos, ¿verdad? Sofonías 1, pero miren lo que dice Sofonías 2. Congregaos y meditad, oh naciones sin pudor, antes que tenga efecto el decreto. ¿Cuál decreto? Pues lo acabamos de leer, Sofonías 1. Destruiré por completo todas las cosas sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Él lo dijo y así lo hará, ¿verdad? Entonces nos dice, congregaos y meditad, oh naciones sin pudor, antes que tenga efecto el decreto y el día se pase como el tamo, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová. Antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros, buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre. Quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Él nos está diciendo dos cosas, ¿verdad? En el capítulo 1 nos está diciendo que vienen los juicios, y verdad, esto viene. Por más que nosotros querramos, va a venir. Cercano está ese día, va a venir, ¿verdad? Pero ¿sobre quién? Sobre los impíos. Pero a pesar de todo, Dios los advierte. Buscad justicia, buscad mansedumbre. Entonces nosotros sabemos que el único que es justo es Dios, ¿verdad? Por ende, la justicia tiene que venir de Dios, no de nosotros los hombres, porque nosotros los hombres, Dios nos dice que somos injustos, ¿verdad? Injustos. Por ende también debemos recibir la justicia que es de Dios, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que, esto que nos está hablando el profeta Sofonías, la justicia, tiene que ser la justicia de Dios, ¿verdad? Entonces principalmente tenemos que tener eso muy claro, ¿verdad? Entonces, así como Dios nos está diciendo de los juicios, ¿verdad? Nos está advirtiendo de qué es lo que debemos hacer o qué es lo que debemos tener. Buscar justicia, buscar mansedumbre. No nos dice otra cosa. Y nos dice, quizás seréis guardados en el día del enojo. Entonces mira que habrán unos que serán guardados. ¿Y quiénes serán? Los que tienen la justicia y los que tienen la mansedumbre. Pero eso lo está diciendo la palabra claramente. Ahora, ¿dónde encontramos la respuesta? Pues en la misma palabra, hermano. No tenemos que salirnos de aquí, ¿verdad? Porque todo está aquí, ¿verdad? Entonces nos dice buscar la justicia. Entonces, ¿cuál es esa justicia? ¿Verdad? La palabra es clara. Vamos a leer Romanos capítulo 3. Sé que muchos la han leído, pero es necesario recordarlo, ¿verdad? Porque he sido testigo también que a pesar, hay hermanos que preguntan esto. Romanos capítulo 3, versículo 21 nos dice, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Los profetas hablaban de esa justicia. Sofonías lo está diciendo, buscar justicia. Esa es la justicia que está hablando y que nos está diciendo Romanos capítulo 3, versículo 21. Y miren lo que nos dice, porque Dios nos da todo. Dice la palabra, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre, ¿verdad? Y él dice, y conoceréis toda la verdad, toda la verdad. No dice alguna media, no, toda la verdad. Entonces dice, testificada por la ley, por los profetas, versículo 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Hay un punto. Entonces nos está diciendo que la justicia que estaba testificada, que estaban testificando los profetas, era la justicia que es la fe en Cristo, ¿verdad? Acuérdense y lo que la palabra nos dice, no debemos pensar más, debemos aprender a no pensar más de lo que ya está escrito, porque si hacemos eso, lo que viene es, el resultado es vano, es vanidad, porque es mi pensamiento, ¿verdad? Es mi pensamiento, y como soy hombre, mis pensamientos y toda mi obra, todo lo que yo pueda hacer como hombre es vano delante de Dios, y Dios ya lo ha dicho, todo es vano.
Entonces, si la palabra me está diciendo que la justicia de Dios es la fe en Cristo, amén, así es, y lo está diciendo lo que testificaban los profetas. Ahora bien, solamente Romanos capítulo 3 nos dice, no, si nosotros leemos Filipenses, si leemos nosotros el capítulo 3, oiga, mira, el mismo capítulo, ¿verdad? Mismo capítulo 3, versículo 9, dice, y ser hallados por él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, es decir, la justicia mía es por medio de la ley, ¿verdad? Pero esa justicia es vana, ¿verdad? Por eso dice la palabra que ninguno se justificará por las obras de la ley. Pero mire lo que dice, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, es por la fe en Cristo. Entonces, nos dice Sofonías 1 que viene juicio, que vienen todas estas cosas, destrucciones para los impíos, y en capítulo 2 nos exhorta y nos dice exactamente, buscar la justicia, buscar la mansedumbre. Y la misma palabra que nos está diciendo, nos está advirtiendo eso, también nos da la respuesta. La justicia de Dios es la fe en Cristo. No hay otra justicia. Y si nosotros leemos, vamos a volver nuevamente a Romanos capítulo 3, ¿verdad? Versículo 2, la justicia de Dios por medio de la fe para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Eso es lo que dice la palabra. Entonces, podemos estar confiados, podemos estar tranquilos, podemos estar en paz si verdaderamente creemos a esta palabra y la guardamos. ¿Hasta cuándo? Hasta el tiempo en que Dios se manifieste, ¿verdad? Perseverar, eso significa perseverar, guardar la palabra, esta palabra, sin levadura, sino así, sin adulterar nada, así tal cual como está, ¿verdad? A mí qué me importa lo que el hombre me diga. A mí constantemente me dicen, tú, pues el santo, y más mi mujer, ah, no, pues el santo. Pues sí, soy santo, la palabra me lo está diciendo, ¿verdad? Entonces, mire, es esto maravilloso. Por eso sí, hubo temblor y todo experimentamos, pero yo en lo personal estaba tranquilo, ¿cierto? Estaba tranquilo, ¿verdad? Porque sé en quién he confiado, sé por qué he confiado y no hay otra forma, no hay en quién más confiar, ¿verdad? Sé que si perezco, sé para dónde voy, ¿verdad? Porque la misma palabra me lo dice. Y esto es por la fe en la palabra de Dios, ¿verdad? Ahora también nos dice Sofonías la mansedumbre, ¿verdad? Porque también lo menciona, buscar justicia, buscar mansedumbre, quizás seréis guardados, ¿verdad? Entonces, la mansedumbre es algo diferente, vamos a leerlo, no es algo diferente, está hablando de lo mismo. Permítame a mí aquí si encontramos Colosenses, esa es Segunda de Corintios, ese es capítulo 10, versículo 1, dice que la mansedumbre es la de Cristo, es la de Cristo. Entonces, de una u otra forma, la palabra, todo lo que nos está hablando es con respecto a Cristo, ¿verdad? La justicia, que es la fe en Cristo, la mansedumbre, que es de Cristo. Yo no encuentro ahora aquí, permítame, le leo eso. Entonces, todo lo que nos está advirtiendo Sofonías, 1 Corintios, capítulo 10, versículo 1 dice, yo Pablo os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, ¿verdad? Entonces mire que todo es Cristo, aquí el centro de todo esto es Cristo. Nosotros en otro tiempo vivíamos que pensábamos que era nosotros y por eso era que vivíamos esforzándonos y esto no, pero es Cristo, por eso el mismo Señor lo dijo.
Por eso mi Padre me ama, porque yo hago siempre todo lo que a Él le agrada. ¿Quién más habla de esa forma? En las Escrituras ninguno. Ni siquiera la Escritura da testimonio de nosotros como hombres que podemos agradar a Dios por nuestras obras. No, sino es por medio de Cristo, ¿verdad? Entonces, si nosotros volvemos a lo que estábamos leyendo, Sofonías capítulo 2, nos dice, congregaos y meditad, oh naciones, sin pudor, ¿verdad? Antes que tenga efecto el decreto, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová. Buscad justicia, buscad mansedumbre. Buscar la justicia es la fe en Cristo. Y la mansedumbre es Cristo, es lo mismo. Es Cristo, hermano. Y por eso cuando leemos Romanos en el capítulo 5 dice que Él nos libra de la ira venidera. Y Él que no puede mentir, dice que aunque muramos, porque esa es su promesa, Él nos resucitará en el día postrero, porque tenemos vida eterna, ¿verdad? Y todo esto es por medio de Cristo. Entonces esto es maravilloso. Hoy verdaderamente esta semana fue muy especial, ¿verdad? Porque vi y fui testigo de la misericordia de Dios, ¿verdad? Para estas dos personas, para estos dos compañeros de trabajo. Y la última persona me dijo, Dios es bueno. Y Dios manda que uno menos cree. El ingeniero me dice, yo te veía a ti haciendo tu trabajo, pero yo que iba a saber que tú tenías todo ese conocimiento de Dios. Y lo más importante me decía él, siento paz. Y eso para mí fue muy gozoso. Y cuando ya terminamos el día laboral, le hicimos un resumen y me dijo, bueno, cuando la jefe pregunte qué hicimos hoy, pues avanzamos bastante, y él dijo, avanzamos bastante en lo espiritual. Me dijo así, y me dio mucha risa, ¿no? Pero a la vez también gozo. Entonces, sí, hermano, eh, el Señor está trabajando, y más en estos momentos, más en estas ocasiones cuando el poder de Dios más se manifiesta, ¿verdad? Para, para, para su gloria, realmente. Oye, el hermano Matusalén, la verdad no tampoco contaba, mire, es que ni siquiera, yo ya me estaba mirando para echarme a dormir, acostarme, porque tampoco pensaba compartir hoy, pero bueno, dice la palabra que para todos los que amamos a Dios, todas las cosas para bien, ¿verdad? Entonces, pues aquí el hermano Matusalén tuvo inconvenientes, pero bueno, mire, aquí estamos predicando el Evangelio, recordando, ¿verdad? Esto tan maravilloso esta gloria esto gozoso que está en nosotros, ¿verdad? Y hermanos, Dios es bueno, Dios es bueno, realmente. Vamos a orar para terminar. Señor, te damos gracias por este día. Señor, tus pensamientos están más altos que nuestros pensamientos, ¿verdad? Nosotros podemos tener nuestro pensamiento que queremos hacer algo, pero Señor, tú estás ahí y tú puedes cambiar esos planes, y todo es para tu gloria, todo sea para tu gloria, que se haga siempre, Señor, tu voluntad y no la de nosotros, Señor, porque hemos sabido y sabemos, Señor, que tú eres bueno y para siempre tu misericordia. Esta semana fue una semana muy bonita, agradable, verdaderamente, Señor. Sé que muchos ya no están en este mundo, pero Señor, tú tienes el control de todo. Todo lo que tú haces es bueno, todo es bueno, todo es bueno. Mis pensamientos no lo pueden comprender, ¿verdad? Pero lo creo porque así es, Señor. Todo es bueno, tú tienes el control de todo. Tú haces que en las tinieblas resplandezca luz. Señor, eso verdaderamente y todo eso lo sabemos por medio de tu palabra, Señor. Señor, te pedimos por los hermanos que están enfermos, Señor, que los alivies, que los fortalezcas en la fe, principalmente, ¿no? Que eso es lo más importante, que también les des el anunciar esto, ese querer de anunciar esto, y lo más importante, con denuedo, Señor, para que este mensaje llegue a las personas que han de llegar, Señor, para que el arca se llene y ya cierre la puerta, y pues, porque así será, Señor. Señor, no tengo más que decirte, solamente agradecimiento es lo único que yo puedo decir, Señor. Gracias por todo, Señor. Gracias, realmente. Te lo pedimos y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Bueno, gracias a Dios por la palabra, hermano. Y recuerden esto, hermano. Dios nos ha dado su justicia. Es gratuita. Es gratuita. Y Él tiene cuidado de nosotros, ¿verdad? Sabemos que, como fui testigo ahí, de personas que tienen preguntas, ¿verdad? Entonces, si tienen alguna pregunta, aquí la hermana Carolina eh, fijó donde pueden ustedes hacer las preguntas y aquí se les va a dar respuesta. Y lo más interesante y más importante, obviamente, teniendo en cuenta la palabra. Si algún hombre te quiere dar una pregunta, una respuesta desde su punto de vista, no le creas, crean a la palabra, porque todo está aquí. Y nadie dirá a nadie, ven, conoce a Dios, porque todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande. Les presento a Dios, es la palabra. Nos vemos entonces a la próxima. Nos vemos mañana. Recuerden que el hermano Matusalén todos los días a las 7 de la mañana, ahora Colombia, está anunciando también esto tan maravilloso, el Evangelio. ¿Sí? Y a las 9 de la noche, hora Colombia, también lo mismo, el Evangelio, porque hemos sabido y tenemos la certeza que el Evangelio es el poder de Dios para salvación, ¿verdad? Así lo dice la palabra y así lo hemos creído y por eso lo anunciamos. Chao, hermanos.